¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, profe. Qué bueno. ¿Cómo han empezado con la tarea? Sí, tengo hartas dudas sobre eso. Ya. Entonces, lo que podemos hacer, Josefina, muchachas, antes de eso, que me llamó la atención porque como me escribieron el fin de semana y eso, con algunas dudas, hay altas gimnasias en en este paralelo. Y recibí un mensaje y yo pensé que había respondido y después me daba cuenta que era otra Ignacia. Entonces, siempre pónganme el apellido porque son más de una. De hecho, ahora estaba mirando y veo como tres, pero Somos hartas. entonces, sí, si ven que les respondo que algo, quizás es porque estaba respondiendo a la otra Ignacia, porque hay hasta Ignacio, hay unos cuantos en este paralelo, ¿sí? Entonces, Josefina, lo que podemos hacer, vamos a ver de todos modos algunas cosas hoy en clase que son también partes de la tarea, porque la tarea salió la semana pasada, pero tiene elementos que vimos en la que vimos la semana pasada y que vamos a ver esta semana. Entonces, por si acaso es alguna duda de los temas de esta semana, ahí vamos viendo. Y también lo otro que podemos hacer, recuerden que los miércoles en, en el horario de 3-4 tenemos horario de consulta. Y ahí en ese horario yo me conecto y se pueden conectar y preguntar todas las dudas que tienen, porque quizás no podamos ver todas las dudas de la tarea en la clase, y más ahora que los turnos nos los acortaron y son de 1 hora y 10, entonces a veces estamos como que bastante sobre el tiempo. Pero en caso que no podamos verlos, Josefina, me escribes y vemos las dudas por correo en todo caso, ¿sí? Para que nunca se queden con dudas. Cualquier duda, no hay dudas eh, insignificantes, no hay dudas que sean, que a veces es una duda sencilla, una duda boba, no la voy a preguntar, no, ¿ya? Ustedes siempre pregunten a veces esas dudas que nosotros decimos que son dudas bobas, que no las voy a preguntar, porque son las que salen en el certamen y después son las que hacen que perdamos la nota buena que queríamos, o el 100 o la nota que queríamos, la perdemos por esas duditas que no preguntamos en su momento, ¿ya? Se los digo por experiencia. Alguna que otra vez, quizás no pregunté alguna duda y era una puntería para que saliera eso en el certamen que ustedes no son capaces de imaginarse, ¿sí? Entonces, nunca se queden con dudas, ni en clase, ni dudas de ejercicio que estén haciendo en la casa, nunca se queden con esas dudas, ¿sí? Entonces, Profe, sí, es que también tengo dudas de materia. ya, entonces las vemos también, Ok. ya. Doy unas orientaciones generales y vemos esas dudas antes de comenzar la clase, ¿sí? ¿Puede ser? Importante. Las tareas en el semestre, como es, vuelvo a comentarles, en el semestre tenemos 5 tareas, ¿ya? 5 tareas donde cada tarea es una única nota. Cada tarea tiene su nota en específico. Son 5 tareas y tienen una semana para hacerlas. Normalmente se las habilitan el viernes antes del viernes de entregarlo. Es decir, esta tarea estuvo habilitada este viernes que pasó y estará habilitada hasta el próximo viernes. En caso de que caiga, por ejemplo, un feriado un lunes, la tarea la entregarían el sábado, porque la idea es que la tarea tenga 5 días para hacer. Digamos que el fin de semana son 2 días extras que le dan a la tarea porque no se cuentan dentro de la realización de la tarea, ¿sí? Sino que es como parte que se los dan como parte extra, pero no significa que les cuentan como día de la tarea. La tarea está hecha para que la puedan hacer de lunes a viernes, por ejemplo. Entonces, si en ese intervalo hay un feriado, la tarea se retrasa hasta el sábado, ¿sí? Y lo otro son las evaluaciones formativas. Y las evaluaciones formativas también se habilitan, generalmente se habilitan los viernes. Yo creo que ya de hecho están todas habilitadas, lo que no están habilitadas son los videos, pero se habilitan los viernes y ustedes deben hacerlas antes del domingo a las 18 horas, ¿sí? Y recuerden que a esas tareas evaluativas también les voy a... Profe, se refiere a los cuestionarios, ¿cierto? Sí, los Ah, ya. cuestionarios son las tareas evaluativas. Se abren los viernes y se cierran los domingos a las 18 horas. Pero a esas tareas formativas también
yo les voy a agregar otras evaluaciones, como por ejemplo los Kahoot que hacemos en clase, esos son parte de esas evaluaciones, o alguna que otra tarea que yo les deje para que hagan en la casa, ¿ya? Que van a hacer ejercicios sencillos, nada que ver con las tareas estas semanales, sino ejercicios más sencillos que ustedes hagan y me los suban a aula, son también parte de las tareas evaluativas, que esas son parte ya de cada profesor se los pone a sus paralelos. Este fin de semana yo no les puse, esta semana que pasó, no les dejé ninguna de esas tareas más sencillas porque ya tenían la tarea 1. Entonces, para que no, digamos, no perdieran tiempo con estas tareas más cortas, por eso fue que les puse, no les dejé tarea para que de todos modos lo que van estudiando lo estudian para la tarea 1. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta respecto a este sí funcionamiento? Profe, Sí. los cuestionarios entonces se abren los viernes y se entregan el domingo, justo ese domingo. Se cierran el domingo. Tú tienes desde el viernes hasta el domingo para hacerlo. Se cierran el domingo a las 18 horas. Y quería mostrarles que hice un pequeño cambio en donde les guardo la documentación. Ahora, en la unidad 1, en lugar de encontrarse aquí en documentos complementarios, se los dejé más a la vista. Nada de esto ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver únicamente lo que diga aquí, documentación UA 1, paralelo 102. Es lo que ustedes van a ver. ¿Ya? Si yo lo pongo, cambio de rol a estudiante, ¿sí? Ustedes van a ver lo que aparece en azul más oscuro. Ahora aquí aparecen en azul más oscuro los dos porque son mis dos paralelos, pero a ustedes les va a aparecer únicamente el paralelo 102. Y si venimos aquí está por semanas, semana 1 y semana 2. Estos que yo les pongo otros ejercicios para practicar es para que también ustedes puedan ejercitarse. Recuerden que en clase no tenemos tiempo suficiente, entonces para que ustedes lo puedan hacer, porque van a ser sobre los temas de la semana. Y así van venciendo contenido sobre los temas de la semana para que puedan practicar más allá de lo que veamos en clases. Entonces, para la clase de hoy tenemos este Excel que tenemos aquí que pueden descargar que dice clase 3, que van a ver que es el mismo Excel que estábamos trabajando la clase pasada, pero al que le he agregado cosas nuevas que además también recuerden que quedaron cosas pendientes de la clase pasada. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Respecto a estos temas, digamos, más administrativos, más logísticos. Josefina, ¿qué dudas tenías de contenido? Ya. Las referencias entre hojas, ¿Ya? la ubicación mini gráfica, que había una parte que eran como mini gráficos y me pedían que pusiera ubicación, pero no entendía a qué se refería. Ya, los gráficos de todos modos los vemos en la clase que viene, pero, ajá, ¿qué más? La validación personalizada Ya, y lo otro son dudas de tarea. ya. La validación son temas que son para esta semana. Vamos a ver si alcanzamos igual en la clase de hoy, si quieren podemos empezar igual por ahí, porque ya está de hecho preparado en el Excel que les traigo. Les comparto el Excel y vamos viendo ahí igual las dudas. Vemos aquí que este es el Excel de la semana pasada. Lo están viendo ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, Josefina, puede ser la duda de cualquiera de ustedes, si nosotros queremos utilizar algo de la página anterior, una forma un poco más expedita, si nosotros queremos, no sabemos quizás cómo hacerla, nosotros podemos decir es igual y seleccionamos venimos a la otra celda y seleccionamos. Y vamos a nuestra celda y decimos Enter, por ejemplo. Y vemos cómo nos está haciendo referencia a un valor que está en la otra celda. Entonces ahí decimos, bueno, no sabíamos cómo hacerlo, pero ahora ya vamos y vamos aprendiendo. Si queremos hacerlo directamente, lo que ponemos es el nombre de la hoja, este nombre que aparece aquí debajo, el signo de exclamación y la celda a la que vamos a hacer referencia. Podemos hacer también referencia absoluta, porque podemos decir
En este de 5, ahora nosotros le podemos agregar el símbolo de peso y también estamos haciendo una referencia absoluta. ¿Era esa la duda, Josefina, en cuanto a la referencia? Sí. Ya, muy importante, sí, le sirve a si no Josefina y le, le sirve a todos, ¿sí? si no le pongo el signo peso, se va a ir moviendo a medida Exacto. que yo me voy. Ah, ok. En principio sí, porque va a seguir lo mismo que vimos en la misma hoja. Lo que va a cambiar es que vamos a quitarle, lo que nos va a cambiar es que ya no le va a hacer referencia a la misma hoja en la que estamos, sino a la anterior, pero las referencias van a permanecer iguales. ¿Ve cómo nos fue cambiando de 6, de 7, de 8, de 9? Ujú. ¿Ya? Entonces sí, las referencias van a hacer el mismo funcionamiento que si las estamos haciendo referencias en la misma hoja. Entonces podemos comenzar, vamos a comenzar con la validación de datos. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a validar datos, tenemos varias opciones para hacer. Nosotros venimos aquí a datos y ahora a mí me aparecen chiquiticos, pero es este icono que tenemos aquí. Y justo la barra de herramientas del Zoom me cae justo arriba. Es este iconito que tenemos aquí. ¿Todos lo están viendo? Ese icono lo encontramos en la pestaña de datos y ese icono nos va a permitir validar datos. ¿Qué significa validar datos? En Excel, por ejemplo, que nosotros podamos escoger desde una fila determinada, podemos escoger y que solo nos permitan escribir en esa celda los valores que hay en esa fila. Nos permite a nosotros decir que no nos agreguen una fecha que esté en otra, no nos permite decir, nos permite que nosotros agreguemos fechas que estén en un rango de fecha que nosotros definimos. Nos permite agregar valores numéricos en la celda, que no nos permite agregar, por ejemplo, nosotros queremos agregar números, que no nos agregue texto, porque nosotros podemos validar para que nos agregue números y no nos agregue texto. Y así otras validaciones. ¿Y dónde la encontramos? Venimos, seleccionamos, podemos seleccionar la celda, venimos a validación de celda y vamos aquí a donde decimos validación de datos. Y aquí tenemos varias opciones. Permitir cualquier valor, no tiene tipo de validación. Desplegamos esta lista y si se fijan tenemos número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto para que no nos agreguen un texto mayor de 5 caracteres, 6 caracteres, los caracteres que yo defina. Y aquí además tenemos una opción personalizada en la cual nosotros podemos decir qué tipo nosotros queremos. Entonces, en este caso, nuestro ejercicio nos está diciendo que queremos mostrar, fíjense aquí, les puse un ejercicio que nos dice mostrar una lista con los tipos de documentos. El tipo de documento, si venimos aquí, nos dice el tipo de documento, vale, boleta y factura. Son 3. Nosotros podríamos crear una lista aparte con esos 3 elementos. Pero ¿qué pasa si estos elementos son muchos o hay, no sé, 10.000 filas y yo no puedo estar revisando 10.000 filas para verificar exactamente cuáles son los tipos de documentos sin repetir? Yo quiero esos tipos de documentos, pero no repetidos. Entonces yo tampoco voy a poner esta fila, porque si yo pongo esta fila, me va a mostrar, digamos, que todos esos elementos. Entonces, una opción que yo puedo hacer, copiar. Yo puedo copiar, por ejemplo, puedo copiar, puedo pegar, lo podemos pegar por aquí, y nosotros vamos aquí mismo, fíjense, donde yo tengo marcado, donde les tengo aquí marcado la validación de datos, y voy al iconito que está arriba, ¿lo están viendo? Cuando yo marco con el cursor me dice quitar duplicado. Yo selecciono y digo, ven, me está mostrando, ya yo tengo marcado la lista en la cual yo quiero eliminar duplicado, me está diciendo, elimino los duplicados, estaba seleccionando el primero, pero fíjense que me eliminó todos los que yo tenía y me dejó los únicos que yo necesitaba. Aquí ya yo tengo mi lista para poder utilizarla en tipo de documento. Ahora yo vengo aquí
a validación de datos, marco aquí lista y busco dónde está esa lista. Selecciono mi lista. Ahora aquí lo que yo quiero es, por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, seleccionar. Vamos a ver dónde aparece esto que diga seleccione un valor de la lista. Y aquí me va a mostrar el mensaje de error si yo pongo otra cosa. Si yo selecciono, si yo intento escribir otro valor o si yo hago cualquier otra cosa que no es lo que yo quiero. Y hay tres tipos de errores. Uno, que no me deja hacer nada. Uno que me dice, mira, vas a escribir algo que no está en la lista. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, lo escribo. Y otro que me dice, estás haciéndolo, pero no me dice nada más, ni siquiera me pide autorización para escribirlo o no, sino un tipo de información general. Vamos a poner alto. No sé, el título del mensaje, error, no sé. Puede poner, no puede escribir si no selecciona. ¿Ya? Le damos a aceptar. Fíjense, el mensajito primero que yo puse es el que me dice, nada más que yo pongo el mouse ahí, me dice, me está dando orientación. Me está orientando al usuario a qué es lo que debe hacer. Y cuando yo despliego, me sale mi lista con los elementos que yo necesito. Si por el contrario, yo quiero escribir algo, fíjense, y doy Enter, me sale el error, no puede escribir si no selecciona. Y nunca me va a dejar escribir nada. Eso es un tipo de validación de datos en el cual yo coloco una lista. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Repito, ¿todos entendieron? Sí, profe. ¿Les quedó claro todo? Sí, dime. ¿Podría repetir en la parte donde agregó los valores, o sea, los datos de boleta, factura y ahí me perdí? ¿La lista o aquí en la La validación? lista, ahí en la validación. Entonces, vamos aquí a validación. Este iconito que está aquí, ¿lo estás viendo? Venimos a validación, vamos a hacerlo con el de abajo, donde me piden nombre de obra. El nombre de obra lo vamos a encontrar aquí. Fíjense que son muchos, entonces, pero hay algunos que están repetidos. Entonces nosotros vamos a copiar, vamos a pegar, pegamos, y aquí vamos a este iconito que está aquí arriba y vamos a decir eliminar duplicados. ¿Ah? Vamos a quitar los duplicados, la columna esta que tenemos aquí, nos está marcando, es que me marcó esta de aquí. Continuar con la selección actual, vía esta, y seleccionamos. Esta me la toma doble porque esta me la toma como el encabezado de la columna. Entonces, aquí ya yo obtuve únicamente los 5 nombres de obra que yo necesito. Vengo aquí, en ocasiones ya vas a tener la lista. En este caso es para también mostrar cómo podemos quitar duplicados en una lista. Entonces venimos a la celda que necesitamos, vamos aquí a validación de datos, seleccionamos aquí en nuestro criterio de validación, lista, y aquí buscamos el origen de nuestra lista, dónde tenemos esa lista que nosotros queremos. Venimos, seleccionamos nuestra lista, aquí le ponemos en mensaje de entrada lo que queremos seleccionar, por ejemplo, seleccionar, debe seleccionar un valor de la lista, esta es información al usuario, y este es el mensaje de error. Ahora voy a ponerle, por ejemplo, de advertencia. Diferentes de arriba, dice, vamos a ponerle recomendación, no sé. Se recomienda seleccionar un valor de la lista. ¿Ya? Damos a aceptar y ahora vemos aquí el valor de información que les estaba mostrando, el primero que hicimos, y ahora vamos a seleccionar, nos muestra la lista, los valores que nosotros queremos. En caso que nosotros queremos escribir algo, yo puedo seleccionar
o yo puedo borrar y escribir algo. Vamos a ver qué nos está diciendo. Fíjense que el cartel me sale diferente al anterior. Y me dice, se recomienda seleccionar un valor de la lista. ¿Desea continuar? Si yo digo que sí, me deja escrito lo que yo escribí. Si yo digo que no, entonces me borra, me lo deja, pero para que yo borre ese valor y seleccione un elemento. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. ¿Alguna duda con respecto a la validación de datos? ¿Sí? Yo tenía una duda, profe, que ¿Sí? en la tarea nos mandan a hacer eso, pero no nos dicen qué mensaje hay que escribirle como el que usted hizo ahorita. Entonces tenía dudas si tenía que escribirle un mensaje yo Si o tú dejarlo quieres, así. mira, si no les piden, no les son específicos y les están obligando a poner un mensaje, si quieren pueden no ponerlo, pero si quieren lo puedes poner también como parte de tu configuración de esa validación. Ah, ¿Ok? ok. Y el Gracias, mensaje que tú profe. pongas es el mensaje que tú quieras, no es que tengas que seguir un patrón ni nada, sino el mensaje. Porque en ocasiones las validaciones, más allá quizás el mensaje inicial, en ocasiones en las pruebas sí les dicen, en los certámenes sí les dicen, de forma tal que ustedes tengan que poner un mensaje de error, pero para escoger si es de acto, si es de advertencia o es de información. Si no se los dicen, ustedes ponen el que ustedes quieran, como si no quieren poner. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Entonces, eso es en cuanto a esta validación de datos. Hay más tipos de validaciones para poner en números enteros. De todos modos, yo les voy a subir un Excel que tiene los diferentes tipos de validaciones, un ejercicio sencillito de cómo pueden hacer esos tipos los diferentes tipos de validaciones para que ustedes practiquen, ¿sí? En este caso les había puesto nada más que este ejemplito aquí, pero hay muchísimos más ejemplos. Entonces vamos a ver una función. Lo otro que me dijiste, Josefina, fue de los gráficos, ¿cierto? Entonces, los gráficos sí ya lo tenían preparado para la próxima clase. Si nos da tiempo esta clase, vemos algo antes de terminar la clase, si no, la próxima clase, ¿sí? No es que se me haya olvidado. Entonces, otra de las funciones importantes que vamos a ver en este semestre y que vamos a seguir utilizando es la función sí. Pero antes de ver la función sí, yo quiero que me digan qué es una función, o al menos cómo está conformada una función, qué elementos tiene una función. ¿Quién me dice? Un rango y un criterio. Un Pero rango, va a depender de la función. claro, un rango y un criterio. Bien, Tiene ¿alguien nombre más también. tiene nombre? ¿Alguien más que me diga algo más? ¿Tienen parámetros? Tiene Entrada para. y salida. Muy bien. Tiene parámetros, tiene entrada y salida. Muy bien, muy bien. Entre todos hemos logrado entonces la función. ¿Por qué les hago hincapié? Y si vieron quizás los videos, vieron como que en casi todos los videos de funciones el profesor comenzaba explicando que era una función. ¿Y por qué es importante, muchachas y muchachos? Porque este concepto de función lo vamos a estar viendo hoy hasta el final del curso. Porque más o menos como que de eso trata. ¿Trata de qué? De nosotros aprender a usar funciones en Excel, que son estas funciones que estamos utilizando, unas más fáciles, otras más complejas, ¿ya? Pero nosotros aprender a utilizar esa función, no solo las que vemos en clase. Mi objetivo no es solo que ustedes aprendan las funciones que les voy a mostrar en clase, que se les va a mostrar en clase, no es ese mi objetivo. Mi objetivo es que ustedes, una vez que se enfrenten al Excel, en su trabajo, en su vida profesional, en su vida estudiantil, cuando ustedes se enfrenten al Excel, hay un desafío nuevo, una función nueva que ustedes no saben y sepan trabajar con ella. ¿Ya? Y para eso es importante saber el concepto de función. Y como mismo me dijeron entre todos y todas, una función va a tener, vamos a comenzar quizás de atrás para adelante, por lo último que me dijeron, va a tener parámetros, valores de entrada, muy importante. Esos valores de entrada son esos parámetros y esos parámetros a su vez van a ser valores independientes o van a ser rangos, ¿ya? Y además va a tener un valor
de salida. Entonces, la función va a tener un nombre, va a tener parámetros, que van a ser los valores de entrada. Y estos valores de entrada pueden ser 0, es decir, puede no tener ninguno, puede no tener o puede tener uno o más. ¿Ya? Porque si vieron la función hoy no tenía valores de entrada. ¿Por qué? Porque la función hoy no necesita un valor de entrada. Porque lo que me va a decir es el día en el que estamos. Pero la función suma necesita sumar. Entonces va a tener los valores que yo voy a sumar. Y eso van a ser los valores de entrada. Y además, la función es que va a tener valor de salida. Fíjense como aquí yo hablo de un valor singular y aquí yo hablo de valores plurales. ¿Ya? Es importante tener en cuenta, la función puede tener ninguno, uno o más valores de entrada, pero sí o sí va a tener un único valor de salida. ¿Ya? Entonces es importante tener presente eso y como bien dijeron, muy importante también tiene un nombre. ¿Ya? Entonces esas funciones nosotros ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con ellas, vamos a utilizarlas. Y posteriormente nosotros vamos a llegar a un nivel en el que nosotros vamos a crear la función para después utilizarla. ¿Ya? Pero eso es más adelante y tenemos que ir gateando antes de eso. Por eso es importante eso. Entonces en función de eso, miren muchachas, muchachos, nosotros podemos utilizar cualquier función. Queremos hacer algo en Excel y nunca hemos usado una función y no sabemos cómo usarla, nosotros buscamos decimos, por poner un ejemplo, lo que queremos es contar. Bueno, vamos a ver si hay alguna función que sea para contar. Les piden la moda de un ejercicio. La moda es el número que más se repite. Es un valor estadístico. Ya yo sé que es estadístico. Entonces yo voy aquí a las fórmulas y digo insertar función. Y fíjense que aquí yo tengo una categoría de función. Entonces yo puedo ver financiera, de fecha y hora, matemáticas, estadísticas. Y ahí voy buscando a ver la estadística, a ver si hay algo que me diga. Y ahí yo puedo ir encontrando, fíjense que en algún momento encontré la moda por ahí abajo, por ejemplo. Y ahí yo no sé cómo lo utilizo, nunca lo he utilizado, pero yo digo, bueno, mira, vamos a ver, ya tengo seleccionado el máximo. Nunca sé cómo utilizar el máximo, pero ¿qué me está diciendo? Que me va a dar el número mayor en una lista de elementos. Yo puedo seleccionar un rango, que es ahí donde esos valores de entrada pueden ser, vamos a poner aquí, valores de entrada, puede tener 1, puede tener más de 1, puede ser un rango, ¿ya? Esos valores de entrada pueden ser un rango, que eso ustedes, aunque lo escribimos en forma de rango, ustedes saben que al final es más de un elemento. ¿Alguna duda con las funciones? Con el concepto de función, de cómo trabaja la función. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Entonces, vamos a una función que digamos que es la base de muchas otras funciones, que vieron que eran estas funciones avanzadas que decían funciones con condicionales, pero digamos que hay una que es la base de esas funciones. Y esa función es la función sí. Esa función sí, como ustedes lo escuchan ya de escucharlo, me está condicionando algo. Y esa función sí va a tener una condición y va a tener un resultado para cuando se cumpla esa condición y un resultado para cuando no se cumpla esa condición. Un ejemplo de su vida cotidiana, que ustedes me puedan dar en el cual yo pueda aplicar una función sí. ¿A quién se le ocurre? Una condición, algo de la vida cotidiana en la cual yo pueda tener una condición y si esa condición se cumple, hacer algo y si esa condición no se cumple, hacer otra cosa. El profe en la evaluación formativa daba el ejemplo si uno aprobaba el ramo con tal nota. Por ejemplo. ¿Sí?
podría ser, si la nota es mayor de 55, estás aprobado, y si es menos de 55, estás reprobado. Ahí tienes dos condiciones, por ejemplo, y cuál era, tienes dos posibles caminos. ¿Y cuál era la condición? La nota mayor de 55, y entonces digamos que definir si estás aprobado o reprobado. Muy bien, y se les ocurre algo que no sea así con las notas, o que no sea directamente quizás ahora en el Excel, como para que ustedes vean eso de que según una condición yo puedo hacer algo, y si no puedo, hago otra cosa. Si hay tarea, estudio, si no, duermo. Muy bien, creo que los voy a poner más tareas entonces. Muy bien, esa puede ser una condición. Si hay tarea, la resuelvo, si no, duermo o veo televisión. Por ejemplo, esa es una condición. Vemos cómo podemos aplicar aquí. Es importante ver esos ejemplos en los cuales quizás no son propios ahora de aquí, que los vayamos a utilizar ahora directamente, pero esos ejemplos nos van a ayudar a cuando nos enfrentemos. ¿Entiendes? Entonces, un ejemplo puede ser eso. Por tanto, aquí para llenar esta clasificación, tenemos aquí unas condiciones. Y me dice, les voy a cambiar estos números al tiro porque con estos números no nos da. Me dice, si las ventas totales son mayores de 80.000, mayores o iguales de 80.000, entonces yo le escribo una clasificación superior. Si las ventas son menores de 30.000 y mayores, no, si son menores de 80.000 y mayores de 30.000, entonces es medio, y bajo es cuando son menores de 30.000, menores o iguales de 30.000. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener tres clasificaciones. Ya no vamos a tener una u otra, sino tres clasificaciones. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a escribir aquí para que lo veamos, digamos que de forma gráfica. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Por ejemplo, estamos teniendo una clasificación en la que por aquí tenemos el 80, voy a omitir 3 ceritos, y aquí tenemos el 30. Por aquí están los mayores y por aquí están los menores. Entonces, digamos que ahora aquí vamos a tener más de una condición. Y cuando eso ocurre, podemos utilizar una función dentro de otra función. Es decir, podemos utilizar dos funciones sí. ¿Por qué dos funciones sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir si x mayor de 80, cuando digo x me refiero a la celda, entonces yo digo x, déjenme subir, si yo digo x mayor de 80, si se cumple es superior, y si no se cumple, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Pertenece a otro rango? Podemos hacerlo. Vamos a ver aquí, déjame ver si logro hacerles un dibujito, porque es importante, aunque nos demoremos un poquito más, entender cómo funciona la función sí. Yo digo x mayor de 80, ¿cierto? Yo voy a tener un camino en que me va a decir que sí, ¿ya? Y aquí yo escribo superior. Y voy a tener otro camino en que me va a decir que no. Y en ese caso, ¿qué me estabas diciendo? En el caso del no, ¿qué hacemos? ¿Qué ustedes Pasamos creen? a la próxima. ¿Y cuál sería la próxima? Era menor que 80.000 y mayor que 30.000. Muy bien, podemos entonces, pero si se fijan, ahora ya tenemos que no. Entonces, ese no nos implica otra condición en la que nosotros podemos decir x
Ahora validamos que X sea menor de 80 y X mayor de 30. Y si eso es verdadero, entonces yo digo que es medio. Si esto es sí. Si eso me da sí, yo digo que es medio. Y si me da no, si no está en ese intervalo, ¿qué pasaría? Hay que hacer una nueva condición, ¿o no? Podríamos hacer una nueva condición, pero ¿qué pasa? Que como Ya ya... la tenemos, ¿no? Muy bien, que como nosotros tenemos mayor, ya nosotros digamos que tenemos esta condición, ya logramos validar esta condición, ya logramos validar este intervalo. Por tanto, si no es mayor, si no está en este intervalo, es porque sí o sí es menor. Entonces aquí ponemos Ah, ya entendí. menor. ¿Entendieron ahí? ¿Cómo? Sí, profe. Es importante, con este grafiquito vemos las condiciones. Entonces, esto de aquí es una función sí. Pero esto que nosotros tenemos aquí es otra función sí dentro de la función sí anterior. Este sí está dentro de este. Pero además, como vinimos por este camino, si se fijan, aquí yo tengo dos condiciones. Y la función sí me permite una única condición. Yo voy a validar, vamos a ver que me permite siempre una única condición. Y aquí yo tengo dos porque estoy validando un rango. Y en ese caso, utilizamos una función que se llama i. Y esta i va dentro de esta función. Entonces, si se fijan, vamos a crear ahora una línea de código, por decirlo así, una línea de funciones en la que vamos a utilizar una función sí, dentro otra función sí, y dentro de esa función sí, una función i. ¿Entendieron ahí? Sí. Entonces, ¿vieron cómo todavía yo no he escrito mi primera función, pero hice todo este análisis? Y eso es importante porque después vamos a escribir en una única línea y a veces nos perdemos. Y la función sí tiende a ser muy fácil, pero tiende a veces a complicarse mucho porque escribimos una función dentro de otra. Y les digo y les adelanto, en ningún certamen nunca les va a salir una función sí en la que yo pongo una condición, un valor verdadero y un valor falso. Es muy difícil. Generalmente viene unida con otras funciones sí dentro, con funciones i, con funciones o, con otras funciones de suma, siempre va a venir unida. Entonces, esta función i, por ejemplo, me va a devolver verdadero o falso. Si todas las condiciones que yo ponga dentro se cumplen, me va a devolver verdadero. Asimismo me devuelve la palabra verdadero. Y si alguna de sus condiciones no se cumple, me devuelve falso. Por el contrario, la función o, todas las condiciones que yo ponga dentro, para que sea falso, tiene que ser que todas las condiciones no se cumplan, es decir, que todas las condiciones sean falsas. Y se va a cumplir siempre que al menos una de sus condiciones sea verdadera. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio. Esto mismo que está aquí, se los voy a mostrar aquí. Vamos a borrar esto, que si no, no entendemos nada. Y comenzamos entonces. Habíamos dicho, primero, vamos conmigo, que el sí, la primera validación era que fuese mayor que 80, ¿cierto? Entonces, mayor que 80. ¿Quién es mayor que 80? Pues la celda de la fila en la que estamos trabajando. Y me dicen que es el valor neto, que es G5. Entonces, G5, y esa es mi prueba lógica, fíjense, como cuando yo pongo sí me dice prueba lógica, valor si es verdadero y valor si es falso. Entonces, mi prueba lógica va a ser si es mayor o igual que 80.000. ¿Ya? Esa es mi prueba lógica. Punto y coma, valor si es verdadero. Ahora, si el valor es verdadero, es decir, que si cumple que sea mayor o igual que 80.000, recuerden que debíamos escribir superior.
Ahora, si el valor es falso, teníamos que validar dos condiciones, ¿no es así? Y como lo dice la función sí, recuerden que puedo validar una única. Entonces yo vuelvo y escribo la función sí. Me dice prueba lógica. Pucha, ahora tenemos que validar dos pruebas lógicas. Entonces, mi función sí no me permite validar dos pruebas lógicas, por eso yo utilizo la función y. Y yo puedo poner tantas pruebas lógicas como yo necesito. En este caso van a ser dos. ¿Y cuál es mi prueba lógica? Igual que esta, ¿ya? Donde nosotros vamos a poner G5. Ahora G5, ¿qué? G5 mayor que 30.000. Mayor siempre, cuando nosotros vamos a poner un intervalo, decimos mayor que el número menor del intervalo y menor que el número mayor del intervalo. Punto y coma, G5 menor que ¿quién? Que 80.000. Cerramos y ahí cerramos nuestra prueba lógica. ¿Por qué yo no digo? Porque este valor de aquí me va a devolver verdadero. Por eso es que yo no tengo que, porque cuando me devuelve verdadero, yo no tengo que validar. Si yo quisiera verificar cuando eso sea falso, entonces yo sí tendría que poner igual a falso. ¿Ya? Porque recuerden que al final una prueba lógica de qué se compone de algo que yo voy a comparar mayor igual, menor igual, igual a algo. En este caso, nuestra prueba lógica va a ser todo este i que yo voy a validar. Como va a ser verdadero, no tenemos que ponerle el igual a verdadero. Punto y coma, ¿cuál es mi valor verdadero? Si está en ese rango, es que medio. Y si no, ya no me quedan más opciones, es porque es bajo. Cerramos paréntesis, volvemos a cerrar paréntesis y damos enter. Les pruebo aquí, miren esta función y para que la vean solita, cómo es que funciona. Se las voy a copiar aquí. Ejecuto. Y fíjense cómo me da falso. ¿Ya? Vemos cómo el resultado que me dio, por eso aquí me da bajo, porque no se cumple ni esta condición, no se cumple esta porque no es verdadera y por tanto se cumple esta de aquí. Ese es el por qué va cambiando constantemente, porque recuerden que el valor neto nosotros lo tuvimos como un aleatorio y cada vez que se da enter cambian los valores. ¿Sí? Por eso es que en un momento va a ser un valor y después va a ser otro valor. ¿Entendieron la función sí, muchachas, muchachos? Profe, ¿puede poner la fórmula de nuevo? La que hizo... ¿Esta? Sí, gracias. ¿Entendieron? Les repito algo, les vuelvo y explico algo. No se me queden detrás, ¿sí? Por favor. ¿Dudas? Esta función es importante, vuelvo y digo que se la sepan, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando puso bajo, entre comillas, no es necesario ponerle menor a 30.000, ¿verdad? No, en este caso ya no tenemos que ponerlo menor a 30.000 porque, como vimos en la grafiquita, como ya validamos lo que teníamos, digamos, a la derecha, lo que era mayor que 80.000, después validamos el rango. Entonces, si no es mayor, si no está en el rango, es porque sí o sí es menor. Ah, ya. ¿Entiendes? Ya, gracias. en ese caso no hay otras opciones. O ya es mayor, o está en el rango, o si no, ya es menor. Es como cuando nosotros decimos mayor que 5, nosotros sabemos que o el número, por ejemplo, es mayor que 5 o es menor. Tiene esas dos opciones. En este caso, como había un rango, era un intermedio, es decir, es mayor, ya no es mayor, no está en el rango, entonces no tenemos que comparar. Cuando nosotros validamos para saber si un número es mayor o menor que otro, validamos, por ejemplo, si validamos que es mayor, no tenemos que preguntar ya si es menor, porque ya por descarte, si no es mayor es porque es menor. ¿Entiendes ahí la idea? Sí, gracias, profe. Ya, de nada. Entonces, eso es en cuanto a la función sí. Y de paso vimos también la función y. Nosotros también tenemos otras funciones que son funciones condicionales.
Aquí también podemos ver en cantidad, en máximo, en promedio, que son funciones más sencillas, que es como el contar, el promedio, el valor máximo que pueden hacer. Vamos a ver otras funciones en las cuales son condicionales. ¿Qué significa que sean condicionales? Que van a hacer algo si se cumple una condición. Y en este caso, vamos a contar la cantidad de tipo de pago según el cheque. ¿Qué función creen ustedes que debería ocupar en este caso? Contar. Contar sí. Contar sí. Muy bien. En este caso, debemos utilizar la función contar sí. Venimos y decimos contar sí. Aquí vemos, decimos contar. Nosotros decimos, bueno, contar. Contar sí, pero el tema es que contar solo no lo podemos usar porque tenemos una condición. Y el contar solo nos va a contar todo sin condición. Podríamos utilizar un contar solo, pero unido con una función sí. Pero ahí se puede poner un poquito más complicado. En caso de que haya algún Excel que no tenga la función contar sí, ahí vemos y podemos explicarlo. Pero si no, no hay necesidad de complicarse. Y decimos contar sí. Y venimos nuevamente a analizar qué nos está pidiendo nuestra función. ¿Y qué nos está pidiendo nuestra función, muchachas, muchachos? Un rango y un criterio. Como vimos, ahora nos pide un rango. Ahora el contar, el criterio se va a aplicar a un rango. A diferencia de la función sí, el criterio yo se lo aplico a una única celda. Importante tener esto en cuenta. La función sí, yo la aplico a una única celda, ¿ya? El criterio va aplicado a esa celda. Y por el contrario, la función contar sí, sumar sí, promedio sí, todas esas se aplican a un conjunto de celdas, es decir, a un rango. Por tanto, venimos aquí y decimos contar sí el rango. ¿Y qué vamos a contar? Nos está diciendo que queremos contar. Ya, Joaquín. Sí, no Sí, había profe, visto. es que es con la anterior, con el sí, por eso no sé, no la quiero atrasar. O sea, no la No, quiero... dime antes de ir para esto, dime. Es que no me funciona, como que me tira un error todo el rato. Y si quieres puedes compartir la pantalla, a ver. Ya, pero borré la fórmula y no me acuerdo completamente. Ya. Si ahí la recuerda, me dice y la vemos, porque puede ser que te esté dando un error porque algún punto y coma, algún paréntesis. Es que lo copié igual, lo copié todo igual y me sale como que Excel no reconoce la cuestión, no es una cosa muy rara. Ya. ¿Tú Excel qué versión es? Porque puede ser que no sea punto y coma y que sean comas intermedias en lugar de punto y coma. Creo que tengo la misma versión. Ya, por eso hay algunos. Si eso vuelve a crearla y me cuentas a ver, para ver qué error, porque a veces es bueno ver esos errores, porque ese error le puede pasar a otros estudiantes y así lo logran solucionar más rápido que estar todo el tiempo, que perdiendo quizás mucho tiempo viendo cuál es el error, si logramos ver esos errores en clase, ¿sí? Ya voy a copiar la fórmula y si me sale de nuevo el error, se lo Ya, por favor. Creo ¿Sí? que una pregunta. Sí. Al seleccionar también la misma en el sí, quiero seleccionar el G5 y me sale @neto. ¿Es lo mismo? Ya, claro, sí, es lo mismo. En este caso, lo que hice fue para que lo entendieran mejor, porque puse directamente, pero por ejemplo, si yo en lugar de escribir directamente la celda, en ese lugar hubiese seleccionado, aquí me sale así. Si en lugar de escribirla lo hubiese seleccionado, ¿por qué me sale? Muy bien, gracias. ¿Por qué me sale @neto? Porque estamos trabajando en una tabla que ya tiene un formato de tabla. ¿Ya? Y en formato de tabla ella nos toma así esas referencias. Ah, ok, gracias, ¿Ya? profe. Eso es lo que pasa en esos casos, que por eso me lo toma, pero como para que lo entendieran mejor en ese momento y supieran exactamente a qué celda yo le estaba haciendo referencia, por eso les puse directamente la celda G5. Pero si yo selecciono, me pone el nombre que ella le ha puesto por defecto a la celda. ¿Sí?
Profe, Sí, tengo una última pregunta del tema del sí también. sí. Es que había visto en un video que para cuando había como más de una condición se podía ocupar como eso del conjunto, del sí conjunto. ¿Se puede hacer así también o no? Ya, sí, claro. También se puede hacer el sí conjunto. Vamos a, como que empecé desde los sí solos para después comenzar con los sí conjuntos. Porque los sí Ah, pero, conjuntos, ¿sí? pero es como lo mismo, ¿no? Claro, lo que ahí ya no tendría que utilizar un sí dentro del otro. Ya. Porque lo que voy a hacer en los sí conjuntos significa que esos conjuntos, digamos que son los diferentes criterios que yo voy a validar. ¿Qué sucede? Que sí conjunto no lo tienen todas las versiones de Excel. Ah, ya. Y Por eso. entonces por eso es que siempre mostramos, digamos, que este sí más complejo, uno adentro del otro, porque sí conjunto no está en todas las versiones de Excel, sobre todo en otras anteriores a la 365 no tiene el sí conjunto. Ah, ¿Ya? ya. Sí. Ya no. Dime, Joaquín. Sí, ¿Ya? me volvió a aparecer el error, no sé si se lo muestra. ¿Quieres compartir la pantalla? Bueno, Ya. Ya déjame ver la fórmula. Sí, G5 mayor o igual, punticoma, sí y punticoma. Y prueba poniéndole, porque no sé qué versión tienes, prueba poniendo en este caso, en el lugar de punticoma, prueba poniéndole la coma. No tienes que dar aquí aceptar. dame un segundito, que ahora sí Sí. que se me había. Ahora sí. Ya. ¿Qué nos está ¿Dónde diciendo? ¿Qué nos está dónde pongo diciendo la. Benjamín? Benjamín nos está Perdón? diciendo algo por el chat. Sí, Vicente. Porque si es mayor G5, menor. Ah, mira, aquí, exacto. También aquí en la I tienes menor que 3000 y menor que 8000. Tienes que poner mayor que 3000, que Mayor. 30.000, mayor que 30.000 y menor de 8000. Prueba a ver ahora. Ya da enter. No. Entonces, coloca en lugar de los puntos y comas, colócale las comas. Todos. ¿A todos los cambio por coma? Espérate, porque me está. Vuelve ahí a dar, déjame leer bien el error que te está diciendo. Ya. Sí, cámbiale todos los puntos y comas por las comas, a ver si es que es la versión tuya de Excel. ¿Ese? Sí. ¿Este también? Sí, todos. Ya, eso de ahí. ¿Ya? Sí, ahí está, parece. Y igual si lees, vuelve a colocar, por favor, Joaquín, en otra celda cualquiera, pon el signo igual y sí, para como si fueras a hacer de nuevo la función sí. Y fíjate, selecciónala ahí, abre el primer paréntesis, no, pero déjala ahí, pon sí, ahí en la función pon sí, abre el primer paréntesis, y fíjense, importante aquí, noten cómo dice prueba lógica, coma, valor si es verdadero, coma, valor si es falso, para que tengan presente y revisen bien en su Excel cómo es que se los pide. ¿Ya? Si se fijan en el mío, dice punto y coma. ¿Ya? Es importante y así lo ven. Y ya saben que cuando les salga ese error, ya saben a lo que es y no pierden tiempo. Entonces, fíjense si yo pongo sí, es igual al sí,
y abre el primer paréntesis y me muestro aquí, fíjense que a mí me dice punto y coma, no sé, quizás no se ve mucho, pero me pone ahí un punto y coma. Y bueno, y tener en cuenta que había puesto ahí menor de 30.000 y menor de 80.000. Entonces, muchachas, muchachos, aquí estábamos haciendo el contar sí. Decimos contar sí y me dice un rango. ¿Qué rango? Lo que yo quiero contar, donde se encuentra ese criterio. Y me están diciendo el tipo de pago. Yo vengo y selecciono mi rango, tipo de pago. Selecciono el tipo de pago, punto y coma, y cuál es el criterio. Que sea este valor que está aquí. ¿Cuál valor? Este que está aquí. Cierra paréntesis y me va a contar los tipos de pago que sean cheque. Quiero copiar la fórmula, arrastro y copio. ¿Por qué me cambia? Porque yo utilicé directamente, que utilicé referencia a la celda donde está el valor. Si por el contrario aquí yo hubiese puesto cheque, entonces en el momento de copiar, ahí sí, yo tendría que haber cambiado aquí el valor. ¿Ah? Por eso, entonces ahí podemos utilizar esa referencia de celda. En ocasiones, Profe, nos están pidiendo... ¿Sí? ¿podría mostrar la fórmula de nuevo? Sí, cómo no. Se los voy a dejar mejor con referencia a la celda. ¿Ya? Ese es el contar sí. Sí, profe. Si en ocasiones nosotros necesitamos, por ejemplo, contar, pero contar cómo, vamos, o necesitamos sumar. Vamos a ver, necesitamos sumar el IVA, pero según el tipo de documento y el tipo de pago. ¿Ya? Vemos que tenemos dos condiciones. Y ahí vamos entonces a ver y a utilizar estas funciones que nos permiten aplicar más de una condición. ¿Y cuál es esa? Vamos y decimos, bueno, sumar. Nosotros sabemos que tenemos que sumar. Ponemos aquí suma y miren todos los sumas que tenemos. Decimos suma, esto no sabemos, tenemos un sumar sí, no nos conviene en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones. Entonces, en ese caso, si utilizamos el sumar sí, se puede hacer. Tendríamos que utilizar también la función y como utilizamos en el sí. Entonces, no nos conviene. Pero tenemos aquí una que nos dice sumar sí conjunto y nos está diciendo suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Es decir, que cumplen más de una condición. Utilizamos. Y aquí que tenemos que notar que nos muestra el rango de suma y después el rango de criterio 1 y el criterio 1 y así punto suspensivo. Rango de suma. ¿Qué es lo que nosotros queremos sumar en este ejercicio? ¿Qué queremos sumar? ¿Qué nos está diciendo que sumemos? El IVA. Muy bien, entonces nosotros tenemos que seleccionar, lo primero que tenemos que seleccionar es el IVA. ¿Por qué? Porque ese es el rango que nosotros queremos sumar. Y ponemos el punto y coma o la coma, según sea el caso. Que nos está diciendo que según el PALE y el tipo de cheque. Entonces, si veis, nosotros pusimos punto y coma, rango de criterio. Ahí marcamos nuestro rango de criterio, en el orden que ustedes quieran. Da lo mismo. Yo vengo aquí y digo tipo de pago. Fíjense, tipo de pago, punto y coma. Y ahora, ¿cuál es el criterio para ese tipo de pago? Yo quiero que seleccione los que sean de tipo cheque. Punto y coma, porque tengo más rango de criterio, me está diciendo el tipo de documento. Vengo aquí a mi tipo de documento, lo selecciono y ahora me está diciendo que ese tipo de documento tiene que ser válido. Y cierro mi paréntesis, doy enter. ¿Y qué pasó? Que ahí me está sumando los valores del IVA cuando se cumple, cuando coinciden que el tipo de documento sea vale y que el tipo de pago sea cheque. ¿Ya? Esos son los valores que me está sumando. ¿Entendieron cómo es que funciona el sumar sí?
¿Entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, aquí si nosotros decimos si conjunto, ¿ven? Prueba lógica, valor verdadero, prueba lógica, entonces ahí nosotros podríamos decir, nuestra prueba lógica era G5, ¿no es verdad? Mayor que 80.000, punto y coma, que ponemos si en el valor es verdadero, poníamos superior, la otra prueba lógica era el intervalo, aquí no tenemos valor falso, por tanto tenemos que validarlas todas, decimos tenemos que seguir con el list, sí o sí, porque tenemos dos condiciones en las que decíamos G5 mayor que 30, 1, 2, 3, y G5 menor que 80, 1, 2, 3, cerramos paréntesis, punto y coma, y si eso es verdadero, entonces, ¿qué poníamos? Valor medio, punto y coma, entonces sí tenemos que validar la tercera porque no tenemos un valor falso, entonces decíamos que si G5 era menor o igual que 30.000, ese valor era bajo. ¿Ah? Aquí entonces ponemos mayor que 80. Y claro, decimos que era bajo. Y aquí están viendo este primero. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Profe, que en el G menor 80.000 no puso 5. Ah, ya. Gracias. Medio, vamos a ver. Entonces, fíjense cómo obtenemos los mismos valores. Aquí utilizamos el sí, un poquito más complicado, un sí dentro de otro, y en estos utilizamos un sí conjunto, pero tuvimos que validar las tres condiciones porque la diferencia del sí conjunto es que no tiene un valor falso. Entonces siempre va a medir los valores verdaderos. Pero, vuelvo y les repito, hay Excel, sobre todo que no tienen sí conjunto. Entonces, para que lo tengan presente, por si no los encuentran. ¿Alguna duda hasta lo que vimos? Entonces, es importante, Profe, más allá, sí, en donde se puso el cantidad por tipo de pago de cheque, ingreso yo la fórmula y me sale 0, no me agrega ninguno. ya, pero ¿qué? ¿Pusiste el rango? Sí, puse la fórmula igual como la había puesto. ¿Y me lo puedes mostrar? Sí, ¿puedo compartir pantalla, cierto? Sí. No Sí, está ahora ahí. sí. No sé si me habré equivocado. Aquí. ¿Se ve? Y ya casi. Ya. Ahora sí. ¿Ya? Ahí está la Déjame ver. fórmula. Pero me cuenta 0. Pero, a ver, el rango ese que estás mostrando, vuelve a seleccionarlo. ¿Cuál? Donde dice tabla, venta, tipo de pago. ¿Aquí? Ahí en el contar sí, ese rango que estás, vuelve a seleccionar ese rango a ver. Bórralo y vuelve a seleccionarlo. Pongo de nuevo el N12, ¿o no? No, el rango ¿Sí? anterior. No, el anterior, el parámetro anterior. ¿Cómo? Borra todo. Borra Ya. todo. Bórralo completo. Hasta el paréntesis. ¿Ya? Contar sí. ¿Ya? Con el paréntesis. Y ahora selecciona el rango en la tabla donde está el tipo de pago. Aquí. Ahí. Selecciónalo hasta abajo. Tienes que seleccionarlo hasta abajo. ¿Ya? ¿Ya? Punto y coma. Y ahora el N12, ¿o no? N12. ¿Sí? ¿Ya? Ahí cierro Cierra, paréntesis. cierra paréntesis. Ah, punto y coma no. El tuyo es coma. Disculpa. ¿Verdad que el tuyo es coma, no? Punto y coma acá en No. los dos rangos.
No, donde dice después del 47. ¿El tuyo es con coma o con punto y coma? No sé, no más. Es con punto y coma. Ah, ya, Yo ya. lo había hecho antes, pero igual me sigue contando cero. A ver, déjame ver. Te sigue Lo sigue contando con- cero. Mm. Y A mí igual. ya. Entonces, porque se nos acabó el tiempo, mándenme el Excel, su propio Excel, mándenmelo y lo reviso y les digo, ¿sí? ¿Y será Ya, con profe. coma o no? No, porque si el tuyo, si no tuviese dado ese error, ¿ya? El tuyo es con punto y coma, Ya. ¿ya? Ya, profe. Pero para saber exactamente, puede ser que no deberías marcar tampoco el enunciado de la tabla, pero no debería dar grandes problemas, pero para no... si pone M2 es que no sé exactamente, déjame ver en el mío, si yo lo tengo en N12, pero quizás lo tengas ahí en M12, exactamente la palabra cheque. En caso de que no te tome el N12, revisa bien que el N12 sea donde tiene la palabra cheque escrito, ¿sí? Revisa a ver, no vaya a ser que la tengas en... No, profe, sí, tenía razón el Vicente, era con Ya, M12. ya. Ya, ahí sí. Ay, Em, yo también vi que tenía un error, así que. sí, es eso. Entonces tienen que tener presente ahí en el de ustedes Pero ¿por exactamente qué qué. usted la fórmula lo puso con N12 y le salió 14? A nosotros no. Sí, porque puede ser que en el mío yo haya agregado, haya quitado una columna Ah, ya. probando, que haya quitado alguna otra columna, ¿entiendes? Entonces, por eso es probando, por eso es que quizás no coincide. Entonces, sí, Saquiel, háganlo y me agregan, ¿ya? ¿Sí? Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos el próximo miércoles. Profe, ¿Sí? disculpe. ¿Sí? Las preguntas de la tarea, ¿cómo se las hago? Ya, Por... escríbeme por correo. Ya, ok. Y igual, Josefina, tenemos el miércoles de consulta, pero escríbeme antes del miércoles si quieres todas las dudas que tengas al correo. Sé que, no recuerdo si de este paralelo o del otro, tengo un Excel que me mandaron por correo para revisar unas dudas. No se las he revisado aún, pero se las reviso hoy, ¿sí? Para ver las dudas que me hacen. No recuerdo exactamente ahora del estudiante. Y siempre que tengan alguna duda, mándenme el Excel y me dicen, profe, mira, aquí yo traté de hacer esto y me salió esto, porque es más fácil a veces que quizás que ustedes me expliquen exactamente su duda, ¿sí? Ya, Entonces, gracias. de nada, entonces nos vemos el próximo miércoles. Yo les voy a subir este documento con algunas otras respuestas así que vimos más completadas y las terminamos de hacer el miércoles, que vamos a ver gráficos y vamos a ver archivos CSV y algunas otras cositas que quedaron de este y que son necesarias también para la tarea, ¿sí? Revisen este Excel cuando se lo sube, que va a tener también otras soluciones para que puedan verlos. Y como siempre, me escriben cualquier duda que tengan. Y nos vemos, tengan linda semana y nos vemos el miércoles. Ya, profe, nos vemos. Que esté Nos bien. vemos, profe. Chao, Chao. gracias. Chao. Gracias, profe. Chao.